La consideración de la función educativa está determinada por la idea que en general tenemos del ser humano, del mundo y de lo trascendente y viceversa. Si distinguimos entre una visión religiosa de la vida y una metafísica analítica del espíritu, tal como ha sido creada por la filosofía, y además añadimos las dos mentalidades positivas que consideran el hombre y la mujer bien como seres históricos sociales o simplemente como seres biológicos, tenemos entonces 4 formas de entender al ser humano que se entrecruzan unas con las otras: el pensamiento religioso, el pensamiento propio y el pensamiento realista. Todo esto da origen a distintas imágenes del profesor a través de los tiempos. Dentro de la misma formación profesional se han acentuado diversos aspectos. Desde 1550 hasta 1700 la educación era basada en la escuela primaria, a cargo de órdenes religiosas basada en la evangelización y el uso obligatorio de la lengua castellana, fundándose así la escuela. Para 1613, con la creación de la universidad a manos de jesuitas y dominicos, creídos como únicas personas capaces de educar, la educación toma una concepción filosófica, aristotélica tomista, y se empieza a dar educación solamente al alto clero y a la burocracia. Ya en 1880 y hasta 1852 se logró la emancipación. Ante la carencia de educadores profesionales, los estudiantes más avanzados enseñaban a sus compañeros, llevando a la clase un monitor y haciéndola así memoriosa y férreamente disciplinaria. Desde entonces y hasta 1880 se estableció el derecho a enseñar y educar como una responsabilidad del gobierno, y en 1875 se crea el primer colegio mixto. La educación argentina abrió sus puertas. Arribaron al país 65 maestros estadounidenses que fueron afectadas a la formación del docente. De 1880 a 1910, la educación tuvo un papel central en la Constitución de la Nación, considerada una condición para hacer del país una república, y el docente solo serviría para crear gente que fuera útil para los intereses del Estado. Sin embargo, el impulso del Estado de la educación en pública universal entró pronto en contradicción con el sistema político restrictivo. Las consecuencias de esta tensión estallaron en el siglo XX cuando los nuevos sectores medios de expansión pusieron fin al régimen conservador, permitiendo el desarrollo del docente y la educación como la conocemos actualmente. La imagen del docente en Bolivia a lo largo del tiempo ha tenido un cambio drástico, pues desde que se fundaron los primeros centros de aprendizaje, por allá en el año de 1729, los educadores eran padres y obispos. La educación era regida por la religión y siendo esta solo para unos pocos. Ha sido un buen tiempo, sin cambio alguno en el educador, siempre inculcando los valores religiosos y haciendo del padre superior a sus estudiantes. Después, en las escuelas, aparte de enseñar los valores religiosos, también se enseñó a leer y a escribir. Luego se fundaron los colegios, en los que se enseñaba a perfeccionar la lectura y la escritura. Más adelante, adhirieron nuevas materias. En esa época, los docentes ya no eran sacerdotes, pero sin embargo seguía siendo regida por la religión, y actualmente es así, lo cual hace que la educación siga siendo para unos pocos, y considerando al campesino y al indígena como seres portadores de vicios y defectos que no dejaban progresar al país. Los primeros procesos de alfabetización en Chile se dieron con la llegada de las escuelas preceptoras en 1842. Con los esfuerzos por que la educación mejorara dieron también el inicio a las escuelas de preceptores y a la incursión de la secundaria y a los procesos de educación en las escuelas preceptoras. En 1900, la profesionalización del docente dio un gran paso con la incursión de la pedagogía en las universidades que existían en ese entonces. El golpe de Estado de 1973 afectó la imagen de los docentes en gran parte porque comenzó a regir la educación por los preceptos militares. Esto dio a que la educación de Chile y la imagen de los maestros de Chile tuviera una imagen desfavorable frente a la comunidad educativa. En la actualidad se trata de combatir esta imagen desfavorable, aunque los estudiantes y los jóvenes que hay en Chile todavía tienen una imagen desfavorable y es la carrera de menos prestigio en Chile. La historia de la imagen del docente en Colombia tuvo su mayor repercusión en el siglo XVII, con la llegada de la conquista española. Nos vimos obligados a dejar de lado las enseñanzas de nuestros indígenas, y lo que para nosotros eran profesores fueron reemplazados por los jesuitas, donde el profesor era un sacerdote.
una figura de miedo más que de respeto, y solo con la educación para hacer grupos sociales. Educación donde solo el profesor tenía derecho a aprender e iluminaba a sus alumnos. Años después, a finales del siglo XVII, esta educación jesuita se empezaba por los enseñanzas y así donde el docente tenía de aprendizaje extranjeros y era el poseedor de toda la sabiduría. Estos tipos de educación y de imágenes de los educadores se fue llevando a lo largo del tiempo. Ya no se permitía el pensamiento individualista de cada ser, solo el maestro enseñaba y los alumnos aprendían. Finalmente, en Colombia, junto con la Constitución de 1886, se concilió con la Iglesia y el gobierno. El nivel de enseñar, cada uno de ellos se veía tanto los profesores estrictos y los frustrados, y muy pocos, a casi ninguno, el profesor por vocación. El origen del maestro religioso se remonta en el periodo de la conquista. Con la llegada de los españoles aparecen las primeras estructuras educativas. Las primeras figuras del maestro se encarnan en el fraile de los diferentes órdenes religiosos, donde se encarga de educar al indígena en los pueblos de misión y doctrina. Esos maestros enseñaron la lengua española, los principios de la fe, lectura, escritura y hasta la agricultura. En el periodo de 1811 a 1870 la imagen del maestro religioso desaparece, dándole paso a la imagen del maestro laico, configurando una nueva imagen de una serie de factores sociales, políticos y económicos evolutivos. A nivel económico, la estructuración le abarca una forma de gobierno. Durante 1800 y 1990 se pone en marcha un proyecto donde la estructura figura del maestro es agendar y consolidar el proyecto democrático. Con ello se busca la configuración a partir de la necesidad de contar con una mayor cantidad de maestros, obteniendo así expansión cuantitativa de la planta docente y transmisión de valores para la convivencia democrática. En conclusión, la educación en América Latina estaba regida por dogmas. En estos tiempos, la educación estaba enfocada a la religión. Con el pasar del tiempo, la visión de educación fue cambiando en cada uno de los países de Latinoamérica.